Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, bienvenidos primero a cada uno de ustedes a este nuevo evento de SARIR. Muchísimas gracias a la comisión directiva por darme este privilegio, este gusto enorme de coordinar este encuentro de AIR, de imágenes en retina, junto a una querida amiga como es Gabriela Gay, con panelistas en el día de hoy de lujo y con expositores que se las traen. Creo que vamos a aprender muchísimo y creo que Gabriela va a tener trabajo hoy porque tienen tanto para decir, saben tanto y nosotros tanto para aprender que bueno, vamos a tener que ser estrictos en los tiempos. Los vamos a tener cortitos, no te preocupes. Así que dejo, Gavita, en tus manos para que ya presentemos al primer expositor. Perfecto, gracias, Joaco. Y vamos a dar comienzo con el Ateneo de hoy y el doctor Carlos Agüero de Tucumán nos va a presentar su primer caso. Carlitos. Gaby, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir. Se ve ahí un poco la presentación, ¿verdad? Perfecto, se ve. Dame un segundo. Ahí está. Muy bien, mi caso es de una paciente mujer de 58 años de edad. Ella viene por disminución de la visión en su ojo derecho. Ya había tenido una gran disminución de su visión en el ojo izquierdo. Le habían planteado un poco la idea de una membrana neovascular en su ojo izquierdo por degeneración macular asociada a la edad. Le pusieron varios antiangiogénicos, pero ahora la disminución de la visión en su ojo derecho ya la hizo dudar y vino a la consulta. Hacemos OCT, podemos ver que en su ojo izquierdo tiene todo un material hiperreflectivo subretiniano por la fibrosis y por aquella membrana, y hoy en el ojo derecho empieza con toda una lesión subretiniana. Si hacemos el énfasis del OCT a nivel superficial, podemos ver más que todo en el ojo izquierdo este espacio hiporreflectivo por los quistes que se empiezan a generar en ese lugar. Si me voy más profundo en la retina profunda del OCT, puedo ver los quistes en ambos ojos, tanto a nivel parafoveal del ojo derecho como acá del ojo izquierdo. Y si luego me centro en el ojo derecho, que es en cuestión hoy por hoy, en la retina externa, en lo que es OCTA, puedo ver esta señal de flujo por la membrana neovascular que se está generando aquí y que altera toda la retina del epitelio pigmentario acá. Si voy a la coriocapilar, esa membrana neovascular realmente es que se origina en este lugar y pueden ver todo un sector de hipoflujo de la atrofia de la coroides y de la coriocapilar, que es el halo perilesional que vemos acá. Y si lo veo al ojo izquierdo de este mismo paciente, veo que tenemos sí señal de flujo en este lugar, pero ya son vasos mucho más piliformes, alargados, producto de y en respuesta a todos los antiangiogénicos intravitro que había recibido esa paciente en su ojo izquierdo. En lo que es la coriocapilar, tenemos varios sectores de atrofia. Pueden ver todos estos espacios de hipoflujo por acá, que quedaron como respuesta a la membrana neovascular. Si hacemos una OCTA de 3 dimensiones, podemos ver cómo moviendo esto encontramos señales de flujo en la retina externa y somos capaces también de diseccionar solamente la extensión de cada una de las membranas en cada ojo, viendo que en el ojo derecho esta membranita es mucho más pequeña que lo que compromete el ojo izquierdo. Ver una membrana neovascular en una paciente de 58 años, medio difícil imaginarse que esté asociada a una degeneración macular asociada a la edad. Entonces ahí empieza para nosotros un poco la idea de que se trataba de una distrofia en patrón. ¿Qué tuvimos como interés? Citar a los familiares. Entonces lo que hicimos fue citar a una de sus hermanas que es un año mayor que ella, de 59 años. Puede ver que en la retinografía hay unas lesiones puntiformes amarillentas en la mácula de ambos ojos, que son elevaciones del epitelio pigmentario que se correlacionan con los cortes de BSCAM, como pueden ver acá. Si hago la autofluorescencia, vemos esas elevaciones como puntos hiperautofluorescentes, pero nada más preciso a lo que es la autofluorescencia que un enfaz del epitelio pigmentario que lo puedo dejar con micras de 9 micras, por ejemplo, como lo ven marcado acá, y cada una de las lesiones se vuelve mucho más definida y en el ojo derecho de esta paciente con un compromiso subfoveal.
Este compromiso subfoveal me descarta la posibilidad de que esta paciente, por ejemplo, tenga un Stargardt tardío, de inicio tardío, y sigue vinculándose más a una distrofia en patrón. Citamos al hermano, el hermano tiene 56 años, no tiene disminución de la visión en ninguno de los dos ojos, la autofluorescencia no da mucha información, pero de nuevo, el enfaz del epitelio pigmentario muestra estas lesiones puntiformes e hiporreflectivas en la retina peripapilar. Otra cosa que también lo excluye de lo que podría ser un Stargardt tardío y lo vincula más con una distrofia en patrón pseudo-Stargardt. Y cuando citamos a su hermana de 46 años, en la retinografía no hay mucho para decir, la autofluorescencia no tiene cambios, y hoy por hoy el epitelio pigmentario de esta paciente es completamente normalizado. Esta es la paciente que nos consultó, ya tiene membranas neovasculares muy marcadas, hay grandes alteraciones de su mácula, por eso no podemos encontrar hoy alguna alteración que podamos vincular, vemos toda esa alteración en la autofluorescencia. Entonces, sin lugar a dudas, estamos hablando de una distrofia en patrón que se origina de una mutación del gen PRPH2, se da de manera heterocigota y este trastorno es autosómico dominante. La penetrancia que es reducida y la expresión variable lleva a que tengamos manifestaciones diferentes hasta en cada uno de estos miembros de la misma familia. Y tenemos que recordar juntos que la distrofia en patrón, en este grupo, particularmente la hermana que no ha sufrido todavía la membrana neovascular, podemos ver un patrón multifocal asociado a un pseudo-Stargardt, pero hemos tenido pacientes con distrofia en ala de mariposa que la ven a la hiperautofluorescencia de manera alada en ambos ojos, o podríamos haber tenido una distrofia vitiliforme foveo-macular de inicio en el adulto, como es otra presentación de la distrofia en patrón. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Súper interesante el caso y un caso donde refleja específicamente cómo las imágenes colaboran en el diagnóstico diferencial, ¿no? Hoy tenemos un panel de lujo, tenemos a Caro Pozzoni, tenemos a Cami Chaliol, Ale Lavaque está por unirse en breve porque ahí está justamente, lo nombramos y aparece. Súper interesante, lo vemos súper frecuente en el consultorio, los pacientes que vienen con distrofias tratados con antiangiogénicos, así que súper ejemplificador. No sé, Caro, Cami, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta o algo para hacerle a Carlos? No, bueno, nosotros lamentablemente no contamos con la facilidad con la que cuentan quizás otros países más desarrollados de dosar genéticamente. Muchas veces hay casos en los que fenotípicamente es tan disímil que si vos no tenés la confirmación genética, sí, por supuesto, podés diferenciarlo de una degeneración macular, pero no podés ponerle el nombre y el apellido. En otros sí. Y me parece importantísimo sospecharlo, porque el diagnóstico cambia el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad. Entonces está muy bien lo que hicieron, está muy bien sospecharlo, y se sospecha cuando se piensa, si no, no se sospecha, si no todo termina siendo una membrana neovascular general y nada más. Así que felicitaciones, Charlie, muy lindo caso. Muchas y muy gracias, bien lo que hicieron. Muy buena, Charlie. Sí, y lo bueno también de estudiar, de tener la posibilidad de estudiar a la familia, porque eso también por ahí te ayuda con la presunción diagnóstica, ¿no? Muy bueno el caso. Y me encanta porque siempre muy bien documentado. La importancia de la autofluorescencia, ¿verdad? En todo lo que son las distrofias, evaluar la vitalidad del epitelio pigmentario, es un método diagnóstico que la verdad que no se acostumbra a pedir con frecuencia, pero es sumamente importante. Buenísimo tu caso, Carlitos. ¿Algún comentario final o algo por el estilo? Yo justo acoplándome a tu comentario, a mí me encanta la autofluorescencia para estudiar siempre el epitelio pigmentario, pero estamos todo el tiempo tratando de compararlo con la imagen del enfaz del epitelio pigmentario, porque suele ser un poco más preciso a veces con los cambios iniciales. Fíjate que en el caso del hermano de ella, las alteraciones peripapilares no se notan, y cuando le hacemos el enfaz ya tenía algunos cambios alrededor del epitelio pigmentario. Y bueno, por lo menos citarlo cada año siempre va a venir bien, y él va a saber que ese interés de hacer la consulta puede encontrarnos con alguna alteración y llegar a tratarlo a tiempo también. Está buenísimo. Estudiar al paciente de manera multimodal, lo que decimos siempre, está buenísimo. Bueno, si les parece, continuamos con Mauro. Mauro. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación, gracias a Nazarí por el espacio. Voy a compartir la pantalla.
Bien, yo me voy a sacar la imagen un poquito porque se escuchaba un poco mal en un momento, para que no haya problemas. Ahí te pusiste en mute, Mauro. Bueno, muy bien. Nuevamente, gracias por el espacio. Yo voy a presentar, voy a comentar sobre dos casos, dos pacientes que vinieron a nuestra consulta. Estos pacientes vinieron, un paciente de la imagen izquierda, con un diagnóstico de obstrucción de vena de la retina, obstrucción de rama de vena de la retina, referido a nuestro centro para una evaluación. Y además, porque el diagnóstico, bueno, dudaban del diagnóstico y nosotros empezamos a estudiarlo. Además, pusimos en comparar con este caso, porque, con el caso de la imagen derecha, porque tienen características similares, los dos casos. Vemos que los dos casos tienen una imagen redondeada, cercana a los vasos. Además, tienen la presencia en el ojo izquierdo, en la imagen izquierda, de una hemorragia superior. En la imagen del ojo de la derecha, una imagen redondeada también cercana a un vaso, además acompañado de exudados duros que van hacia la zona del polo posterior, y además tienen cambios en la zona del reflejo foveolar. Entonces, casos de similares presentaciones que se presentan con pacientes que bajan su visión. ¿Cómo vamos a ir con las imágenes multimodales, desglosando y estudiando al paciente desglosando el caso y estudiando al paciente para llegar al diagnóstico? En este caso vamos a presentar al primer paciente, que es de la imagen derecha, una mujer de 68 años, diabética tipo 2, medicada con metformina, que consulta por una disminución de visión de su ojo izquierdo. Tenía 20-30 en el derecho y 20-40 en el izquierdo, una pía de 13 milímetros de mercurio y catarata 2 cruces en ambos ojos. Cuando vemos el fondo de ojo, el ojo contralateral, el derecho, bueno, impresiona el nervio óptico agrandado realmente, el resto de la estructura es también, el OCT es normal. Cuando vamos al ojo izquierdo, vemos en el corte que pasa por la zona foveolar, 3 quistes en las capas internas de la retina. Si vemos hacia abajo de la capa interna las capas externas de la retina, el elipsoide el epitelio pigmentario y la coroide está indemne. Cuando nos alejamos hacia la zona temporal, vemos los quistes hiperreflectivos. Cuando vamos a la imagen que pasa sobre la lesión, se observa una elevación franca del tejido retiniano, con una lesión interretiniana quística también, y aparentemente una indemnidad de las capas externas de la retina. Aquí vemos un corte histológico, un corte de OCT, donde observamos cómo mediante el edema macular nos vamos hacia la periferia, los quistes hiperreflectivos, y llegamos con el OCT hasta la lesión, al límite de lo que da el OCT, donde observamos nuevamente la elevación franca del tejido retiniano por la acumulación de líquido en el mismo. Decidimos hacerle un angio-OCT al paciente en el ENFACE o en ANFAS. Se ve el vaso con una lesión quística sobre el mismo, montada sobre el mismo. Cuando vamos un poco más profundo, vemos que el lecho vascular está con una lesión de aspecto fusiforme, dilatada. Bueno, y aquí yo quería frenar y consultarle al panel a ver qué opinaba sobre el diagnóstico, si harían algo más, si creen que con esto ya podemos pensar en algún diagnóstico o presuntivo. Hola. Le preguntamos al panel, acá te escuchamos, acá te escuchamos. Estábamos abriendo la cámara. Viste que hoy se cortaba todo, pues te pregunto. Sí, sí, sí. Cami, Caro, Ale, si estás por ahí, comentarios para Mauro. Sí, Mauro, primero, felicitaciones, muy buen caso. No sé si quieres que hablemos directamente del diagnóstico, pero me parece más valioso comentar semiológicamente las imágenes, ¿verdad? Comenzaste diciendo que fue derivado como un paciente con una trombosis de rama venosa aparentemente bilateral, y si uno mira como medio rápido, podría parecerse, sobre todo el ojo izquierdo, con esos exudados duros en un cuadrante, ¿verdad? Pero luego como... Perdón, Ale, disculpa que te interrumpa. Son dos pacientes diferentes. El ojo izquierdo es un paciente y el ojo derecho es otro paciente. La idea es comparar cómo se presentan dos pacientes con similares características, algunas lesiones similares, y cómo uno va avanzando con las imágenes multimodales y va llegando al diagnóstico.
Ahora yo desarrollé el paciente que estaba en la pantalla hacia el lado derecho, que la mujer esta de 68 años que tiene la imagen sobre el vaso principal. Perdón Si que querés por ahí... compartir, Mauro, la imagen. Si querés compartir la Sí, imagen claro. para que Así Ale... las Exacto. describimos, que me parece que Ujú. semiológicamente es lo más, Lo más rico, lo más exacto. rico, ¿verdad? Ahí, ¿lográs ver la imagen, Ale, ahí? Sí, sí, a la perfección. Justo la paciente del ojo izquierdo, digamos, sería el que eventualmente, si uno mira como rápido, podría confundirlo con una trombosis de rama venosa. El otro ojo, la lesión aneurismática arterial pareciera ser más evidente y tiene esa hemorragia centinela que la rodea, sobre todo en la parte superior, y hay algo de exudación inferior cerca del borde temporal de la papila, ¿no es cierto? Me gustaría que des vos el diagnóstico, Mauro, porque... No, yo el diagnóstico lo tengo, ya No, sí, yo ya lo sé, lo sé. Pero No, lo que bueno, pasa es que en dale. realidad era para hacer un ida y vuelta para que por ahí podían decir, bueno, nosotros esta paciente, les cuento, vino el viernes pasado y llegamos a hacerle estos estudios, entonces consideramos que con esto podríamos ya acercarnos al diagnóstico y ahí lo voy a describir al diagnóstico. Esta Necesidad paciente de la angiografía digital, que eso es lo lindo Claro, de que no tuviste que recurrir a hacer un claro, estudio que, digamos, que es invasivo, que exactamente, era como el gol estándar. A veces puede exactamente. estar obstruido digamos, la lesión y por ahí no tiene flujo y por ahí no se la ve tan bien, pero la verdad que acá se la delimita muy bien con el angio-CT y eso es bueno, el valor que tiene. Y en algunas ocasiones puede acompañarse, digamos, de una obstrucción de vena que tapa la lesión y por ahí uno no la puede revelar si no es con la angiografía fluoresceínica, pero en este caso se ve la lesión en la imagen retinográfica y se la puede mostrar tanto en el OCT como una imagen intrarretiniana, hiperreflectiva, fusiforme, rodeada, digamos, de toda esta exudación. Muy lindo, muy bien documentado el caso también. Correcto. No sé, yo no quiero Bueno, decir todavía el diagnóstico, no sé si alguien quiere decir algo más. El Es diagnóstico para interesante. Mauro, ¿no? Sí. Es para Mauro, es para Sí, Mauro. sí. Es interesante lo que dice Cami, porque en este caso, Mauro, esta paciente tuya, que vos estás en Venado Tuerto, por ahí no es una paciente que necesites derivarla para hacerle una angiografía, sino que con estos métodos diagnósticos ya estás llegando a un diagnóstico. exacto, uno mediante pasa el tiempo va buscando mayor utilidad del equipo y descubriendo herramientas que te permiten ya diagnosticar pacientes, aparte de no invadirlo al paciente y hacer algo que tiene, ¿qué pasó acá? Que permite Lo bueno avanzar de más. hacer la segmentación también, no quedarte solamente con un plano, porque muchas veces te mandan una sola imagen y por ahí recién cuando profundizás, ahí encontrás, digamos, la lesión. Eso es importante, ir analizando plano por plano y no quedarse con con una sola Correcto. imagen. Correcto, así es, así es. Bueno, este paciente del diagnóstico de un macroaneurisma, el macroaneurisma se presentan arterias retinales de primer a tercer orden, esta es la arteria de primer orden, diagnóstico 2/3 está asociado a hipertensión, esta paciente no tenía presión arterial, el 10% puede ser bilateral, sea en uno de cada 9.000 habitantes. ¿Y por qué baja la visión? Bueno, en esta paciente puntualmente no tenía hemorragia intravítrea, no tenía lesión intrarretinal en la zona foveolar, pero sí tenía un edema macular franco, que es la causa de la disminución de la visión. Entonces, el tratamiento que decidimos hacer es pensar en una fotocoagulación láser rodeando la lesión, y eso lo vamos a hacer la semana que viene. Así que, bueno, Gaby, Como yo ¿sigo con hubiese la hecho información? coincido con el tratamiento. ¿Todos hubiesen hecho lo mismo, el mismo tratamiento? ¿Alguien hubiese Sí, hecho o algo sea, diferente? Mauro, ¿qué propone la fotocoagulación con láser, verdad? Ujú. sí. Sí, quizás simplemente dos detalles en relación a la fotocoagulación. Uno podría verse tentado de fotocoagular directamente el macroaneurisma, ¿verdad? Y eso podría ser peligroso porque justo en los dos ejemplos que muestran, el de ojo izquierdo pareciera ser principalmente exudativo y el de la foto de la derecha mínimamente hemorrágico. Ahora, si con el láser llegáramos a romper el microaneurisma, podríamos terminar con una situación más compleja y como es
una hemorragia subretiniana o combinada subretiniana con intravítrea, ¿verdad? Entonces, el láser tiene que ser idealmente suave, con pulsos largos y alrededor de la lesión, tratándola de cerrar de forma secundaria. Una doble corona en teoría. Exacto, exacto. Y la otra cosa, Mauro, por ahí resistir la tentación de ir a fotocoagular los exudados duros, ¿verdad? Porque por ahí como llaman mucho la atención, uno puede verse tentado de tratarlos con el láser, y esa zona de retina donde están los exudados duros es retina que está tratando de reabsorber el líquido y los exudados duros justamente. Entonces, a esa retina la necesitamos para que haga el trabajo de reabsorber la exudación y no tratarla con el láser. El láser, ajustarlo perilesional, hacer las dos coronas que estás proponiendo, Mauro, usando pulsos largos e intensidades como para producir un blanqueamiento, pero que no sean excesivamente altas. ¿Inyección de algún antiangiogénico? Buena pregunta. Sí, puede. Yo creo que me tentaría hacerle también. Combinarlo, También, ¿verdad? como lesión de primera. Es una tentación. Es una tentación. Pero quizás si uno encuentra un buen resultado con la fotocoagulación y tiene un poquito de paciencia y ve que esa exudación foveal va disminuyendo, a lo mejor se puede posponer o directamente evitar. Por lo menos yo tuve casos de macroaneurismas tratados con fotocoagulación y tuve la suerte de que mejoren, creo que todos. Y es más, algunos mejoraron sin tratamiento. Eso también puede llegar a pasar, que se autobloqueen, que los exudados, como dice Ale, se vayan después, una vez que está bloqueado el macroaneurisma, que la exudación se vaya reabsorbiendo. ¿Cuánto esperarías, Joaco, para ver si intentás hacer un antiangiogénico o no después de haberle hecho la doble corona? Y después de una fotocoagulación, yo creo que por lo menos 2 meses hay que esperar. Me parece a mí, no lo recuerdo exactamente, pero yo le daría un tiempo a la fotocoagulación para ver si bloquea de alguna manera esa producción de exudación. Perfecto. Si querés Pero pasamos... bueno, Cami, claro, me parece que querés hacer un comentario. ¿No? Perfecto. Joaco, decime. Bueno, no, decía que tiene sí. el otro caso que es similar, van a ver que se llevan una sorpresita. Bueno, vamos al segundo caso. Bueno, vamos al segundo caso. Este es el ojo derecho. Ponelo en modo presentación, porfi, así se ve un poquito más grande. Este es el ojo derecho de un paciente que viene con el referido con diagnóstico de obstrucción de vena, de rama de vena de la retina. Un paciente de 70 años, hipertenso, que tiene como antecedente una maculopatía cicatrizal en el ojo izquierdo, sin diagnóstico de certeza. La visión en el ojo derecho es de 20/60 y en el izquierdo de 20/200. Además tiene catarata, una cruz en el derecho, 2 en el izquierdo y presión normal, y es referido con ese diagnóstico que les decía. Cuando vemos la fotocolor, observamos en el ojo que vamos a estudiar una lesión cercana a un vaso de aspecto de tamaño redonda, rodeada por una lesión rojiza hacia arriba de aspecto hemorrágico, exudados duros hacia el polo posterior, y en la imagen del ojo izquierdo, que está con mala calidad por la catarata, la lesión cicatrizal que comentaba el paciente, que decíamos antes. Obviamente empezamos a estudiar el paciente. Aquí vemos el corte por la zona macular, un franco desprendimiento del neuroepitelio, que mientras nos acercamos hacia la zona de la lesión, empieza a haber un desprendimiento del neuroepitelio, y cuando llegamos a la zona de la lesión, desprendimiento franco, neuroepitelio agudo, bien elevado, y además desprendimiento del epitelio pigmentario y neuroepitelio. Aquí vemos un video. Este video es muy interesante porque vamos a ver cómo el desprendimiento del neuroepitelio empiezan a aparecer esos desprendimientos del epitelio pigmentario en lobulados, bilobulados, multilobulados, y más nos acercamos hacia la lesión, más agudo es el desprendimiento del mayor, que indica que está en la zona de la lesión y tiene un anillo por debajo del desprendimiento del epitelio pigmentario, varios componentes que son importantes a la hora de hacer el diagnóstico, asociado al desprendimiento de neuroepitelio, ¿no?
Este paciente le hacemos un angio-OCT. En anfaz vemos una lesión redondeada cercana a un vaso secundario. Cuando vamos un poco más hacia abajo, vemos la rama vascular ramificada, que está cercana, yo no sé si me ven el cursor ahí a mí, pero bueno, no se ve. Cercana hacia arriba se ve una lesión de aspecto grisáceo. Vamos más profundo, vemos la rama vascular ramificada, vemos la lesión redondeada y adentro un ovillo de microvasculatura que indica la presencia de actividad, en este caso. Eso que se ve blanco, que es la microvasculatura, indica que hay flujo, indica que hay actividad, y lo que se ve más oscuro, más negro, sería bueno, la lesión esta que ahora vamos a llegar al diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa? Antes, ¿cómo estudiábamos a estos pacientes? La única herramienta que teníamos era la endocianina. Entonces, ahora con la herramienta del OCTA, como dijo la doctora Camila hace un rato, podemos evitar hacer estos estudios, o tenemos la nueva herramienta que permite ya avanzar sin necesidad de llegar a esto. Aquí podemos observar cómo se observan en endocianina green los pacientes con esta enfermedad, que tienen la red vascular ramificada, los puntos calientes con hiperfluorescentes y el halo hipofluorescente en la endocianina green. Otro de los elementos que podemos encontrar en la endocianina green son los pólipos y la red vascular ramificada, que en un caso también para describirlo. Y esto es importante. Hoy el OCT nos permite realmente poder hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Por las imágenes, los biomarcadores que encontramos. ¿Qué podemos encontrar en estos pacientes? Un engrosamiento de la coroide, una paquicoroide, despensa de paquivasos, líquido subretinal, líquido intrarretinal, desprendimiento del epitelio pigmentario, y el signo de la doble capa, que es un desprendimiento del epitelio pigmentario, se desprende la membrana de Bruch, que es indicativo de abajo tener la presencia de la red vascular ramificada. La sensibilidad y especificidad de los hallazgos en OCT permiten avanzar hacia el diagnóstico. Si encontramos un desprendimiento hemorrágico del epitelio pigmentario, imágenes multilobuladas, como se ve hacia la izquierda, o una elevación brusca del epitelio pigmentario, como está en el medio, o la imagen hiperreflectiva por debajo, el anillo hiperreflectivo por debajo del epitelio pigmentario, son altamente predictivos del diagnóstico de enfermedad polipoidea. Si encontramos dos criterios, hay un 92% de chance de que sea esta enfermedad, y si encontramos un criterio solo, hay un 95% de que no sea. Si nosotros recordamos lo que vimos en el paciente presenta las cuatro cosas: presenta hemorragia, un desprendimiento del epitelio pigmentario hemorrágico, imágenes multilobuladas, el Shapley-Peak, y la imagen y el anillo hiperreflectivo por debajo del epitelio pigmentario. Bueno, obviamente creo que el diagnóstico ya lo tienen todos. No sé si quieren comentar sobre eso o yo avanzo, como me digan. Tengo por ahí un pequeño comentario, porque, de nuevo, uno se sitúa en un paper que lee en un libro y uno aprende mucho sobre lo que investigan otros, pero a veces estás en una realidad totalmente distinta. El gold standard de esta enfermedad sigue siendo la endocianina green, por lo menos por ahora, ya que el angio-OCT, si bien es fantástico y es una apuesta a futuro grande, tiene todavía algunas desventajas con respecto a otro método de imagen. Por ejemplo, si hay mucha sangre, el angio-OCT se ve alterado en su función diagnóstica. O incluso cuando hay pólipos, la circulación intrapólipo a veces también hace que el flujo se vea alterado y no se vea tan clara la imagen como lo es todavía con los métodos de contraste. Pero el punto al que yo me quiero referir es, endocianina green acá en Argentina hay poco o nulo casi, y a veces, sabiendo lo que uno ve y prestándole atención, no necesitamos tener todos un angio-OCT, ojalá lo pudiéramos tener, pero a veces, prestándole atención no solamente al OCT, que ya vimos que hay signos característicos que nos pueden hacer pensar en una polipoidea, sino si nos remitimos a la fotocolor de este paciente, la imagen que se mostraba en la fotocolor, ese nódulo, esa imagen nodular, generalmente color anaranjada, cuando uno la ve, la foto anterior, cuando uno la ve en la clínica, se le debería prender una alerta y decir, che, estoy viendo una imagen nodular, anaranjada, no todo es una membrana neovascular, como dije antes, o sea, saber ver, porque la enfermedad polipoidea, si bien es un espectro dentro de lo que es
las enfermedades paquicoroides y demás. Con respecto a la degeneración macular, el pronóstico es mucho mejor en estos casos que en una membrana neovascular por una degeneración macular. Entonces, saber ver y no meter todo en una bolsa. Y para saber ver no necesitamos contar con absolutamente todos los métodos. Ojalá los tuviéramos, pero no lo necesitamos. Bueno, ese era un poquito mi aporte. Sí, yo creo que la presentación científica uno intenta no describir completamente así como del libro la imagen, porque ya la idea era avanzar con las imágenes también, ¿no? Pero coincido con lo que usted dice, doctora, plenamente. Joaco, ¿tenías un comentario? No, que coincido con Caro totalmente. La indocianina, salvo Gabrielita Gay y Maurice Martínez Cartier, creo que no lo hace nadie. Es un poco para un país entero. Pero como dice Caro, si nos fijamos fundamentalmente en la clínica y nos apoyamos en el OCT, tenemos grandes posibilidades. Este paciente, en una primera mirada, a mí me parecía un macroaneurisma, igual que el del paciente que presentó recién Mauro. Y sin embargo, bueno, nos demostró que gracias con el OCT se veían esos desprendimientos importantes del epitelio pigmentario que no tienen por qué estar en un macroaneurisma. Así que bueno, es una forma de mostrar cómo los métodos complementarios nos ayudan. En este caso, con el OCT solo hubiera sido, creo que, suficiente. Excelente. ¿Algún comentario? Cami, No. Ale, Nacho. Sí, a mí me ha dado bastante utilidad algunos OCT, sobre todo los que tienen más definición. Me ha dado bastante, me ha sido muy útil en este tipo de lesiones, en vez de mirar justo la que va pasando por ahí, usar algún modo de alta densidad en donde uno puede a veces pescar el eje vascular si tiene una alta densidad pasando por la zona de la lesión. Digamos, es como muchas veces se alcanza a ver el eje vascular como a veces uno lo pesca en uno o dos cortes seguidos y ve cómo va generando este tipo de lesión, que a veces por ahí, si uno no tiene no hace uso de esta parte de las herramientas del equipo, puede dar lugar a diagnósticos diferenciales que se descartan si uno hace en profundidad el análisis de las imágenes que nos muestra el OCT. Buenísimo. Mauro, Bueno, ¿querés continuar? Sí, yo cierro con la presentación. No queda más que simplemente el diagnóstico es una vasculopatía coroidea polipoidea, es una membrana tipo 1, que como bien decía la doctora, es el 5% de los casos. El desprendimiento puede ser cero sanguíneo, podemos encontrar paquicoroides, despensa de paquivaso, lesiones en collar de perlas. Y bueno, el tratamiento que uno habitualmente usa es el anti-VEGF, pero tenemos que saber que se hicieron dos estudios, el Everest y el Planet, para comparar la terapia fotodinámica con ranibizumab y aflibercept. El primero indica que la terapia fotodinámica es superior al tratamiento farmacológico, incluso combinado, y el otro nos dice lo mismo. Yo creo que en la práctica uno se inclina hacia la terapia farmacológica por la disponibilidad y por los resultados que generalmente son buenos. Como también es cierto, como la presentación de las lesiones es más bien periférica, los pronósticos visuales suelen ser mejores, aunque se sabe que la terapia farmacológica a veces no responde tan bien como en otras membranas. Pero bueno, en fin, eso es la discusión, y con esto ya cierro el caso. Perfecto. ¿Todos tratan de la misma manera las polipoideas? ¿Alguien haría algo diferente? Y Mauro, ¿ustedes cómo trataron a esa paciente en particular? Bueno, esa paciente se fue nosotros sugerimos hacerle, se volvió con su médico, porque fue para una interconsulta y empezó con aflibercept el tratamiento de la paciente, con anti-VEGF. Realmente no tengo el seguimiento porque después se fue con el médico que la derivó, ¿no? A mí me gustaría hacerle una pregunta al panel y asumamos por un instante que esa lesión es refractaria a la aflibercept o a cualquiera de los anti-VEGF que podríamos utilizar.
terapia fotodinámica no tenemos tampoco en el país. Y entonces, si ese caso responde bien a los antiangiogénicos, fenómeno. Pero si fuera el caso que es refractario a la terapia antiangiogénica, ¿alguno haría otro tratamiento, otra cosa más? Nacho. Sí, yo creo que estos casos así se pueden tratar con dosis de ataque cada 15 días a dosis completa, e inclusive, si no tiene factores de riesgo sistémicos, cardiovasculares o por stroke, inclusive se puede usar doble dosis a frecuencias menores de 4 semanas. Y a veces los resultados que se tienen, tanto en la fase de ataque como en casos recurrentes, porque por ahí responden bien y se hacen refractarias al tratamiento después de, en alguna recurrencia, que ya no tienen la misma respuesta. La otra cosa es hacer algún switch, que, por ejemplo, una vez un antiangiogénico el que fuere, y a las 2, 3 o 4 semanas otro antiangiogénico, o combinar inclusive con alguna fotocoagulación en caso de que pudiera estar con lesiones extrafoveales. Bueno, sí, interesante. Simplemente recordar a modo de eso, para tenerlo en cuenta, que el primer tratamiento que se hizo para la enfermedad polipoidea fue la fotocoagulación con láser. Y anduvo muy bien, muy bien. Después, como muchos tratamientos, se abandonaron porque los antiangiogénicos en general funcionan, y la terapia fotodinámica también ya estaba en uso para la edema húmeda, pero estas lesiones vasculares responden bien a un poquito de láser también. Simplemente tenerlo como una alternativa por si el paciente no se puede poner el antiangiogénico cada 15 días o ponerse 2 o una cosita de esas, digamos, simplemente a título recordatorio, ¿no? Perfecto, muchas gracias a todos. Perdón, Gracias. respecto de esta pregunta que hizo Ale, ¿alguien Ujú. tiene alguna experiencia con terapia radiante? Mira la cara de todos. No, es lo que uno Todos escucha. estamos moviendo la carita. Porque justo ahora ha salido al mercado y están haciendo alguna publicidad sobre esto, y la experiencia que hay es muy limitada. Aún los que más nos dedicamos a esto tenemos poca información. Ojalá tengamos una herramienta más que sea útil, pero creo que habiendo tanta evidencia respecto de antiangiogénicos, tenemos que ser muy cautelosos a la hora de hacer recomendaciones, y ojalá tengamos una herramienta útil de tratamiento, una nueva más, pero creo que en estos casos hay que ser cauteloso y ver qué es lo que va ofreciendo la información que nos vaya llegando a medida que vaya habiendo experiencia en el mundo. Perfecto. Joaco, estás en mute. Una cosita, perdón, que coincido con Nacho totalmente en que hay que ser cautelosos, incluso hasta con las dosis duplicadas. No hay suficiente evidencia, pero bueno, uno en el intento por mejorar al paciente muchas veces lo hace, pero no existe la evidencia que nos diga que nosotros podemos actuar cada 15 días. Uno tendría, a mí me parece, que intentar la terapia fotodinámica como se pueda, como dice Ale, es muy poca la posibilidad en Argentina, pero en Buenos Aires hay quien lo hace Gaby, creo. Mauri, pero yo le hago el Mauri. apoyo logístico, sí. Bueno, Al lado. yo no lo tengo tan lejos, lo tengo a 300 kilómetros, y yo sin duda, si un paciente no me responde al antiangiogénico, se lo mando a Mauricio, sin duda. Pero está bien lo que dice Ale, algunos podrían, a lo mejor, para hacer algo en la fotocoagulación, como se hacía antes, y algunos pueden a lo mejor tener un resultado bueno. Pero bueno, este Ateneo tiene
ese objetivo, ¿no? Tratar de ser federal, tratar de mostrar que no todas las realidades son iguales y que tenemos que tener en lo posible la precaución, como dice Nacho, de actuar bajo evidencia. Nada más. Perfecto. Bueno, gracias, Mauro, por la presentación, por el caso, muy interesante. Nacho. Bueno, yo estaba en la duda a ver qué presentar. Y lo que más me entusiasmó cuando Gaby me dijo cómo iba a ser la audiencia fue algo que me sirvió a mí para desburrarme un poco y aprender en el pasado consenso, la reunión de consenso para degeneración macular asociada a la edad que hicimos entre varios miembros de la SARIB. Me entusiasmó mucho la nueva clasificación de la degeneración macular asociada a la edad, la forma no neovascular. ¿Y por qué me entusiasmó? Fundamentalmente porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver en el OCT aquellas lesiones que tienen líquido. Nos es bastante familiar, fácil, y estamos bastante bien entrenados en detectar líquido en las OCT. Pero nos cuesta mucho todas las zonas blancas y grises que no son estructura normal. Podemos distinguir fácilmente si un OCT es normal o anormal cuando tiene todo blanco y gris y no hay líquido, pero no nos es fácil describir y detectar cada una de las diferencias entre las diferentes lesiones. Y esta clasificación no neovascular la armaron en función de una serie de reuniones que hubo en el consenso mundial para esta patología, entre un montón de gente que de esto sabe realmente mucho y son los líderes de opinión mundial. ¿Y cómo la armaron? Fundamentalmente basadas en el OCT. Yo voy a ir como describiendo estos acrónimos que figuran, que parece un trabalengua, un juego de estas siglas raras, IRORA, CRORA, CORA, IORA, uno como que no entiende bien de qué se trata. Básicamente, la primera letra del acronismo es la I o la C, y esto indica si es una atrofia completa o incompleta. A partir de este tipo de evaluación de lo que es completo o incompleto, lo que se va a evaluar es la R, que es la atrofia completa o incompleta del epitelio pigmentario, y ahí tenemos IRORA y CRORA, y la atrofia completa o incompleta de la retina externa. Y fundamentalmente, ahí tenemos CORA y IORA. Siempre estamos hablando de una patología atrófica en donde la parte de la retina externa está total o parcialmente comprometida. Lo que se va a combinar en las dos primeras formas, que son la IRORA y la CRORA, es la afectación completa o incompleta del epitelio pigmentario. Si el epitelio pigmentario está indemne, lo que queda es solamente la afectación de la retina externa. Y ahora vamos a ir en detalle de cada una de las lesiones. La atrofia incompleta del epitelio pigmentario y la retina externa se puede ver perfectamente. Yo voy a correr, perdón, esto para que se pueda ver completo. Vemos una serie de lesiones en donde hay una hipertransmisión de todo lo que es el haz de luz que se ve en la OCT y se ve claramente en estas fotos de la derecha, que no es total en toda la mácula. O sea, hay zonas en donde la hipertransmisión no se da, o sea que está discontinua, y hay una alteración tanto de la retina externa en la capa elipsoide como en la banda del epitelio pigmentario retinal, como se puede ver fundamentalmente en la foto de abajo. Acá tenemos la autofluorescencia de esta lesión en la foto superior de la izquierda y el corte del SLO, donde muestra cuál es el corte que pasa por la mácula del raster central del OCT. Y obviamente el corte B de ese mismo
de ese mismo estudio. Entonces, lo que hay acá es una atrofia incompleta del epitelio pigmentario de la retina y una atrofia incompleta porque la hipertransmisión no es total, es interrumpida de la retina externa. En la atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina y la retina externa, lo vemos lo que podríamos llamar, lo que anteriormente se llamaba atrofia geográfica, o atrofia terminal, básicamente lo que nos va a mostrar como en esta lesión es una atrofia completa, y acá se ve en los dos planos del ENFAS del OCT, una atrofia de los planos profundos de la retina y una atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina en las dos formas de la derecha. Y acá vemos en el ENFAS qué es lo que está tomando, y se ve perfectamente que en el angio-OCT que estamos viendo no hay una neovascularización ni una membrana, sino más bien una atrofia absoluta de los vasos. Inclusive hay, de hecho, se alcanza a ver claramente que hay un menor flujo en la coroides, o sea que tenemos una atrofia completa, y la hipertransmisión que se ve a través de la lesión es absoluta y total, mostrando no hay solución de continuidad entre un borde y un borde de la lesión. Es absoluta la hipertransmisibilidad. Y la banda del epitelio pigmentario tiene que ser, la lesión, mayor a 250 micrómetros. Esta es la característica para que sea un crora. A mí me costó mucho encontrar pacientes que tuvieran esta lesión. De mis pacientes, la atrofia completa de la retina externa con indemnidad del epitelio pigmentario, y es fundamentalmente, yo esto lo copié, es una foto de la publicación que presenté anteriormente, del consenso americano, ¿sí? Lo que sí podemos encontrar son, como vamos a ver en una foto que le robé prestada a Alejandro Lavaque, son partes de la retina o zonas de la retina con diferentes tipos de estas atrofias que estamos hablando en pacientes con degeneración no neovascular, ¿sí? Entonces podemos encontrar fundamentalmente que algunas zonas de la retina predomina tal o cual lesión. Pero fundamentalmente lo que a mí más me interesaba de poder compartir con ustedes es cómo a partir de esta clasificación podemos empezar a evaluar todas aquellas zonas que están anormales en el OCT y que no son neovasculares, en donde uno por ahí puede ver exudado o material algo denso por debajo de la retina, o puede ver una hemorragia que se ve fácilmente en el fondo de ojo, sino cuando uno ve que lo que hay es cambios pigmentarios, en un principio, algunos drusen en algunos lugares, pero no ve claramente qué es cada cosa. Y eso fue lo que más me gustó de esta charla, de armarla, esta charla. Volviendo un poco al concepto de atrofia completa de la retina externa, fundamentalmente lo que hay es una atrofia de la capa elipsoide, donde no hay hipertransmisibilidad. ¿Por qué? Porque el epitelio pigmentario está indemne o prácticamente indemne, entonces se frena el haz de luz en el epitelio pigmentario, pero sí hay un daño completo de la zona elipsoide. Y en la atrofia incompleta, fundamentalmente no hay hipertransmisibilidad alguna. Fundamentalmente lo que se alcanza a ver son algunas pequeñas columnas de hipertransmisibilidad, pero con una indemnidad parcial. O sea, la clásica maculopatía con las drusas confluentes, con cambios en algún lugar en la autofluorescencia, que se puede ver como en este caso, pero con básicamente el epitelio pigmentario indemne
y alguna zona de adelgazamiento en la retina externa con las modificaciones asociadas a los drusen. Esta es la foto que yo le robé prestada a Lale. ¿Por qué digo le robé prestada? Porque estuvimos hace poquito armando un escrito para aportar al consenso de la SARIB, y bueno, él muestra la dificultad, acá muestra lo que se alcanza a ver en un solo corte de un paciente, en donde se ven zonas en donde predomina la atrofia incompleta, con indemnidad o con afectación del epitelio pigmentario, y otras zonas de la retina en donde esa atrofia pasa a ser completa. O sea que hay predominio de una u otra forma. Esto me hace acordar un poco como cuando decíamos predominantemente clásica o membrana oculta, cuando teníamos clasificaciones basadas en las membranas neovasculares según RFG. Y acá por eso el agradecimiento al Ale. Por ahí quizás sea medio un trabalengua, pero me ha servido mucho a mí para poder analizar aquellas imágenes en donde por ahí nos cuesta identificar qué parte de la retina está complicada, y esta clasificación quizás nos ayude a hablar un poquito más el mismo idioma. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias por tomarte el tiempo. ¿Comentarios del panel? Yo tengo un comentario. Un poquito lo que me hace pensar la presentación de Nacho, ¿no es cierto? Es decir, de nuevo, siempre reiterativo mi tema, pero mirar, ver lo que estamos mirando. Uno mira un OCT y divide, sobre todo cuando empezás a hacer esto, ¿no? Dividís entre una maculopatía húmeda y una maculopatía seca. Esas son las principales diferencias. No, mire señor, usted tiene una maculopatía seca, vuelvan tanto tiempo que lo volvemos a controlar. Cuando uno aprende un poquito más y entiende un poquito más, empieza a ver que no todas las maculopatías secas son iguales, y que algunos signos en el OCT, por ejemplo, en el caso que en la imagen divina, la imagen, Alejandro tiene unas imágenes de Atlas, envidiables, no sé cómo haces, pero espectaculares. En esa misma imagen donde tenías todos la irora, la rora y todo demás, había un signito que era una atrofia geográfica naciente. Se veía ¿Querés como... mostrarlo? Perdón, ¿querés ponerlo, Nacho? Así le es más fácil a Caro. O sea, cuando uno ve eso, o cuando uno ve, por ejemplo, depósitos de pigmento, sabe que ese paciente va a evolucionar mal. Entonces, no es lo mismo ver esto decía yo, esta zona de acá es una zona de atrofia geográfica naciente. Probablemente este paciente venga en unos meses y tenga una zona de atrofia muchísimo más grande. Y estamos ya casi llegando a la fobia. Entonces, aprender a mirar esto negro de acá, que está sobre... Esos signos de que va a seguir progresando esa zona de atrofia. No solamente eso, sino, si acá en este justo no se ve, pero si hubiéramos visto sobre el epitelio pigmentario clamps de pigmento, también sabemos que esa maculopatía seca es más seria o más grave que una donde ves un desprendimiento drusenoide del epitelio pigmentario sin pigmento. Entonces, el saber mirar una maculopatía seca nos permite también darle un pronóstico al paciente, saber cómo va a evolucionar. Me parece que ese es un aporte que me parecía interesante hacer. Excelente. Sí, buenísimo. La verdad que gracias, Nacho, porque estos conceptos, digamos, que por ahí no son tan fáciles de retener, ¿verdad? Vamos a tener que escuchar tu charla, Nacho, un montón de veces hasta que nos quede mortalmente grabado el cierro hora y hora. Ahora, esto es, lo que acaba de explicar Nacho, es el presente y probablemente, seguro, el futuro también, cuando empiecen a aparecer drogas que sean efectivas para el tratamiento de la edema seca. Exacto. Ahora, no sé qué opinan ustedes. Yo aquí con Carlos le seguimos dando mucho valor a la autofluorescencia. Y en ese papel que describe Nacho, ellos aclaran que para ese consenso la forma de estudiar la edema seca es por medio del OCT. Y claro que lo es cuando uno quiere ver la línea y está probando alguna medicación que puede frenar el avance de la edema seca. Pero a la hora de la consulta, en la parte práctica,
la autofluorescencia me parece que sigue siendo útil si es que queremos saber si las placas de atrofia se han hecho más grandes en milímetros cuadrados, digamos, o si están por debajo de la fobia, o si la fobia está amenazada. Esos detalles los seguimos viendo en la autofluorescencia. Al final del día, probablemente en la parte práctica, la combinación de los dos estudios, la autofluorescencia y el OCT, sea una buena manera de estudiar de forma completa estos pacientes. Ale, o alguien del panel, yo tengo por ahí acceso a dos equipos que hacen autofluorescencia diferente. Luz azul. El de la luz azul del Spectralis y una autofluorescencia de un retinógrafo. Ajá. Y tengo por ahí situaciones que no son totalmente coincidentes. Claro. Ni en el tamaño, ni en la facilidad de poder evaluar la autofluorescencia. Yo no sé si estamos homologando diferentes estudios o usando, de acuerdo al filtro, viendo diferentes las lesiones y hasta dónde... Mirá, o sea, Nacho, ¿cuál es la que vale la pregunta? nosotros tenemos la suerte de estar participando en los dos estudios más importantes de degeneración macular seca de las nuevas drogas, en Simura y en Apelis. Y sin dudas, en los dos estudios lo que se pide sí o sí es la de Spectralis, la de luz azul. Eso no quiere decir que la otra no sea útil. Lo que pasa es que no son comparables, porque miden distintos por la diferente longitud de onda. Entonces hay cosas que te las podés llegar a perder. Yo quería resaltar que, pero para mí, yo si no tengo otra, pido lo que sea. Me llama muchísimo la atención que en nuestro país, lo digo siempre, utilicemos tan poco la autofluorescencia. Acá en Rosario se utiliza muy, muy poco. Y créanme que si salen estas nuevas drogas, como dice Ale, los vamos a necesitar muchísimo porque es la forma más simple, no invasiva, de medir el crecimiento, la evolución de las atrofias geográficas, sin ninguna duda. Aparte, ni siquiera es... Además, una cosa, el paciente puede tener una visión buena, que por ahí uno en los CT ve unas lesiones que no progresan en algún corte, pero si vos le haces el seguimiento con autofluorescencia, es lo que determina la evolución de la enfermedad, en definitiva. O sea, de hecho, antes se usaba la huesa visual y eso cambió. De hecho, los ensayos clínicos, como dice Joaquín, es la base para ver cómo progresa o no una lesión. De hecho, creo que está subvalorada, o sea, infravalorada, hay que darle más valor a la autofluorescencia. Porque eso es lo que nos permite ver cómo va a impactar los tratamientos y cómo evoluciona un paciente también, y mostrarle cómo es el área de atrofia, cómo va creciendo, etc. Sí. Eso es importante. Cuando uno ve los estudios de autofluorescencia con la parte funcional, tienen muchísima correlación con las microperimetrías. Lamentablemente los microperímetros, no sé por qué no los meten adentro de los OCT de alta gama, digámoslo así, porque no son tan complicados como aparatos. Lo que pasa es que, no sé, la verdad que estamos por ahí pagando muy cara la tecnología y en estos momentos se nos hace un poco complicado. Pero la microperimetría como herramienta para este tipo de lesiones es extremadamente útil y tiene una correlación altísima con los patrones de autofluorescencia que vamos viendo cómo se van modificando. ¿Verdad? Aparte, con respecto a eso, la autofluorescencia, bien, uno tiene la del Spectralis, que hace toda la toma el promedio de las imágenes, por eso tiene los bordes más nítidos, mayor definición. Pero la autofluorescencia, uno la puede lograr, si uno tiene un retinógrafo cualquiera, solamente poniendo los filtros correspondientes ya tenés una forma de tener autofluorescencia. Quizás no será la mejor autofluorescencia, pero es una autofluorescencia al fin, o sea, se puede rebuscar de esa manera uno. Sin duda que es útil. Lo que es difícil es hacerla compatible con una autofluorescencia de luz azul exclusiva. Ese es el tema. Hacerla comparativa, eso es lo que quiero decir. Claro. Pero sin duda sí. Nosotros cuando comenzamos utilizando la autofluorescencia, comenzamos con un retinógrafo Topcon, digital, digamos, pero halógeno, con los filtros originales de Richard Spine. Y las autofluorescencias de ese retinógrafo son muy buenas. Ahora, como es un filtro, aparecieron filtros nacionales también que
yo no sé bien qué longitud de onda y ese tipo de cosas, pero hay una versión argentina de autofluorescencia. Y probablemente a esa, que por ahí salen buenas fotos también, pero es la que uno nota que le falta un poquito de definición, ¿verdad? Pero si uno tiene un retinógrafo halógeno como el Topcon o cualquiera de las otras marcas que hay, tratar de conseguir los filtros originales que no son tan costosos tampoco, yo creo que pueden hacer autofluorescencias de mucha calidad. Y si pueden contar con la autofluorescencia láser como la del Spectralis o la del California, por supuesto que también es una muy buena cosa, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Siempre recordando la utilidad de la multimodalidad, sobre todo hoy que es un Ateneo de imágenes y que no necesitamos contar con todas las tecnologías para hacer diagnóstico de una patología. Creo que eso también está bueno, pero sí, como decía siempre Caro y remarcaba el tema de pensar en estos diagnósticos diferenciales para poder decir, bueno, ok, hasta acá llego yo, esta es mi limitación, ahora tengo que derivarlo para llegar a un buen diagnóstico para que el paciente tenga el mejor tratamiento posible. Bueno, Joaco, ¿querés dar tus palabras de cierre? Por ser el más joven de todos. Gracias, siempre con la verdad. No hay por qué. No, agradecerles a todos, es un placer aprender de ustedes, chicos. Realmente cada vez que los escucho aprendo un montón, me encanta, espero que la audiencia también lo haya disfrutado y bueno, ojalá que se repita pronto, así seguimos aprendiendo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por las imágenes.